por todos los meses estar aquí con nosotros. No, es un placer de verdad. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A ver, creo que ahí ya están viendo mi Ah, sí, pantalla, señor. ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Y ahora, entonces, bueno, hoy me dijiste que querías hablar de un tema muy interesante, un tema que además es muy específico, es la enfermedad pélvica inflamatoria. Hablemos un poquito en general, las causas de las enfermedades. La gente parece que no se mejora. Cada factor promueve un riesgo de salud muy específico. Cuantas causas más padezcan las personas, es mayor el riesgo de enfermar. Vamos a revisar un poquito el tema de la enfermedad pélvica inflamatoria. Y justamente cuando hablamos de la enfermedad pélvica inflamatoria, entendemos que es una infección de los órganos reproductivos femeninos que a menudo se asocia con infecciones de transmisión sexual. La causa en el 80-90% de este tipo de procesos tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual. Ojo, no son enfermedades venéreas, pero son enfermedades que se transmiten mediante las relaciones sexuales. Hay dos agentes especiales que tienden a producir esta enfermedad pélvica inflamatoria. Ahorita más adelante les voy a explicar. Hay una bacteria muy común en los hombres y en las mujeres que se llama la clamidia, Clamidia trachomatis. Esta es la causa casi que del 80-90% de las enfermedades pélvicas inflamatorias. La otra causa que también lo puede producir es el gonococo, que produce la gonorrea. Esa ya es considerada una enfermedad venérea, pero como les digo, son enfermedades de transmisión sexual. Por lo general cuando las personas tienen cierto grado de promiscuidad, eventualmente pueden infectarse con la clamidia y pueden comenzar a convertirse en un vector que comienza a traspasar la clamidia de una persona a otra. La enfermedad pélvica inflamatoria es una infección que afecta específicamente el útero y las trompas de falopio. Aquí hay una fotografía muy interesante que me encontré de una publicación justamente acerca de la enfermedad pélvica inflamatoria publicada por la Clínica Mayo. Y está el ejemplo, miren ustedes, esta es una trompa normal, la que les estoy mostrando con mi mouse. Esta es una trompa normal, aquí está el ovario, este es el cuerpo del útero, este es el cuello del útero, y aquí vemos una trompa inflamada, miren ustedes la diferencia. Y inclusive se inflama el final de la trompa de falopio y finalmente, pues obvio, se produce un montón de exudado y todo este exudado es el que termina convirtiéndose en un proceso inflamatorio muy doloroso y molesto. Los síntomas que produce esto especialmente son dolor en el bajo vientre, secreciones vaginales anormales, comienzan a haber flujos, a veces son flujos inoloros, a veces son flujos con mal olor, dependiendo, hay que entender que el órgano genital femenino es un área húmeda, es un área oscura, entonces es fácil de que se pueda contaminar con otros agentes bacterianos, inclusive con hongo, y nos puede generar un problema muy incómodo y aparte de eso, que si no se trata, pudiera ser un problema más complejo hacia el futuro, en el mediano plazo o el largo plazo. Los síntomas, como les digo, dolor en el bajo vientre, secreciones vaginales anormales, dolor o sangrado durante las relaciones sexuales, fiebre o escalofríos, y otros síntomas que pueden ser como dolor al orinar o sangrado por fuera del ciclo menstrual. Esto puede ocurrir. Intenso dolor en la parte inferior del abdomen. Algo muy interesante es que la enfermedad pélvica inflamatoria puede llegar a ser una enfermedad incapacitante para la mujer por el dolor. Es fácilmente se puede
confundir el diagnóstico inclusive con una apendicitis si el dolor, si el área afectada es la trompa derecha, pudiera generar como un falso positivo de una apendicitis porque obviamente hay demasiado dolor en el momento de la depresión abdominal ahí en la fosa ilíaca. Náuseas, vómita, incapacidad para retener los alimentos, puede aumentarse la temperatura corporal por encima de los 101 grados Fahrenheit o los 38,3 centígrados y puede haber un flujo vaginal con mal olor. Es importante que cuando la mujer sienta o tenga la presunción de que está manejando una enfermedad pélvica inflamatoria, se trate. Es clave de que comience a tener tipos y mecanismos especiales de higiene sexual porque es la forma mejor de poder tratar y prevenir que el problema se convierta en un problema todavía más complejo y más complicado. La enfermedad pélvica inflamatoria no tratada puede hacer que se formen bolsas de líquido infectando. A estas bolsas de líquido se convierten en abscesos y este tejido cicatrizal en el aparato reproductor puede producir daños permanentes a los órganos reproductores. Lo que pasa es que obviamente toda esa cantidad de exudado producido por la inflamación lo que puede hacer es que las trompas, los tubos que tienen las trompas de falopio, se comiencen a adherir y a pegar y eso finalmente puede generar un daño permanente en las trompas que normalmente debieran ser los canales por los cuales los ovarios transportan el útero transportan el óvulo hasta el cuerpo del útero con el fin de que aquí dentro del cuerpo del útero se lleve a cabo la fecundación. Tristemente, eh, cada día mujeres más jóvenes desarrollan este tipo de procesos, enfermedad pélvica inflamatoria, justamente por la higiene sexual. Es básicamente lo más importante. Y es de que desde muy jovencitas las niñas a los 18, 20, 21 años, 22 años, que comienzan a tener una vida sexual activa, desafortunadamente se contaminan con clamidia. Esa contaminación por clamidia lo que genera es una inflamación crónica. Eso produce menstruaciones dolorosas, inflamación abdominal, etcétera. Se confunde, como les digo muchas veces, o bien sea con problemas digestivos, porque pues obviamente afecta toda esa área del abdomen bajo, o eventualmente se puede confundir con procesos infecciosos agudos como la apendicitis. Entonces, no se trata, se subtrata o se aprecia subjetivamente de alguna manera. Las mujeres piensan de que, oh, es que es normal porque es que mis periodos siempre han sido muy dolorosos, han sido muy, muy traumáticos, etcétera, y como que subvaloramos. La otra parte que es clave y que es importante, además de tener prácticas de higiene sexual y de higiene en los órganos reproductores, es clave que la mujer joven, una vez comienza a tener vida sexual activa, es clave que las mujeres busquen todos los años hacer una citología vaginal y hacer un frotis de secreción vaginal. El frotis de secreción vaginal es un examen diagnóstico sencillo, se entra con un cotonete simplemente y se saca una muestra del líquido que haya ahí, el flujo o lo que sea, se monta en un microscopio y se puede encontrar la clamidia. Si se encuentra la clamidia, se tiene que tratar la clamidia. Ahora más adelante les voy a hablar un poquito del tratamiento y el manejo que personalmente yo he tenido la experiencia de poder utilizar en este tipo de procesos y que tiene muy buenos resultados. Dice, puede tener complicaciones. Dentro de esas complicaciones está el embarazo ectópico. Un embarazo ectópico es un embarazo que se produce por fuera del cuerpo del útero. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está el cuerpo del útero. Este es el lugar en donde debe ocurrir el proceso de la gestación o el embarazo o la fertilización, digámoslo así. Normalmente, si bien es cierto, el espermatozoide puede subir hasta esta parte inicial de la trompa, normalmente el espermatozoide puede llegar aquí, fertilizar el óvulo, pero el óvulo sigue bajando, o perdón,
el óvulo sigue bajando y llega aquí al útero y ya en el útero el óvulo se acomoda, comienza a romper un poquito la pared del útero, se acomoda dentro del útero y cuando nosotros entramos de pronto la cavidad uterina, después de 4 o 5 semanas de que ha habido la fecundación del óvulo, entonces ya no encontramos el óvulo tampoco porque el óvulo se esconde aquí dentro de las paredes del ovario, perdón, las paredes del útero. Entonces, un embarazo ectópico es un embarazo que se hace por fuera de esta cavidad uterina. Puede ser aquí en la trompa, puede ser aquí sobre la base de la entrada del óvulo en el ovario con la conexión que tiene con la trompa de Falopio. Puede haber un embarazo extrauterino aquí en el nivel cervical o pueden haber problemas que embarazos intramurales, o sea, por fuera de la cavidad uterina. Entonces, esta es una complicación que puede producir la enfermedad pélvica inflamatoria. Otra de las complicaciones que puede producir la enfermedad pélvica inflamatoria es la infertilidad, daño a los órganos reproductores, como yo les decía, el hecho de que haya una inflamación crónica que no se pueda resolver puede llegar a generar daño en los órganos reproductores y un daño que muchas veces, en la mayoría de los casos, es irreversible o es muy costoso. Hacer una cirugía con un ginecobstetra que esté bien entrenado, y yo en esto les puedo decir, mire, es muy complicado. Yo tuve la oportunidad de tener experiencia cuando estaba practicando medicina, inclusive en Colombia, cuando yo empecé a practicar medicina. Mi primer consultorio lo compartí con un ginecólogo obstetra que había sido profesor mío en la universidad, el doctor Edgar Cabal Quiseno. Él tenía su consultorio de ginecología y bueno, por haber sido tal vez uno de los buenos alumnos que él tuvo, entonces me ofreció, me dijo, César, si usted quiere, venga y comience su práctica aquí. Entonces, él me dio la oportunidad muchas veces de acompañarlo a hacer las ayudantías quirúrgicas en cirugías que hacía justamente para tratar de reconstruir eh, toda esta parte importante del aparato reproductor femenino. Hacíamos la parotomía, se abría todo el abdomen, se buscaban las trompas, se trataba de reparar, de abrir, de despegar todas estas partes que se habían dañado por enfermedades pélvicas inflamatorias que se habían convertido en crónicas y que nunca se trataron, nunca se manejaron. Las mujeres pensaban que eso era normal, se acostumbraron a vivir con el dolor, se acostumbraron a tomar pastillas analgésicas, antiinflamatorias, y la verdad es que cuando llegaron y se hicieron el frotis y encontraron de que tenían un proceso infeccioso, entonces, bueno, ¿qué hacemos? Entonces vamos a empezar a tratarlo y después querían tener hijos y una de las causas de una enfermedad pélvica inflamatoria era justamente el tema de la infertilidad. Dolor pélvico crónico es otro de las complicaciones que tiene la enfermedad pélvica inflamatoria y es que, como les decía, las mujeres tristemente se acostumbran a vivir con ese dolor pélvico. Oh, es que me duele, es que o los periodos son muy dolorosos, o es que estoy ovulando, o es que me acabo de pasar el periodo y resulta que ahí van y se vuelven muy subjetivas, como les digo, porque se acostumbran a manejar el dolor con analgésicos antiinflamatorios. Es una oportunidad que tienen las casas farmacéuticas para vender ibuprofeno, naproxen, diclofenac, todo ese tipo de productos que realmente no solucionan el problema, solamente lo enmascaran, lo esconden. Hay otra complicación que es grave, que es el absceso en el tubo ovárico. Esto puede hacer que se pierda el tubo de la trompa y de esta manera se pierde la mitad de la posibilidad de que la mujer pueda quedar embarazada. Usted sabe que cada mes la mujer ovula desde un ovario diferente, un mes del izquierdo, otro mes del derecho, entonces el mes que ovula en el ovario en donde la trompa está dañada y está obstruida, pues obviamente que le quita a la mujer la posibilidad de quedar embarazada. Entonces, ahora, cuando se presentan estos abscesos en el tubo o en el tubo ovárico, lo que por lo generalmente se hace es que el ginecólogo decide cortarlo. Entonces, ahí sí que, mejor dicho, no hay posibilidad de que haya un embarazo. Entonces,
Si bien es cierto, la mujer pudiera tener 12 meses probabilidad de quedar embarazada, si le quitamos una de las trompas, esa posibilidad se reduce el 50%, o sea que solo 6 meses. Y si en esa trompa tenemos un problema de enfermedad pélvica inflamatoria no tratada todavía, que sigue molestando y que sigue generando problemas, entonces lógicamente que eso nos va a producir una cierta cantidad de problemas. Como les digo, la causa de este proceso son infecciones de transmisión sexual. No son consideradas infecciones venéreas, pero uno de los agentes más importantes que produce este tipo de infecciones de transmisión sexual es la clamidia, y la clamidia es una bacteria que deberíamos poderla tratar fácilmente. Es muy común que las personas me preguntan por este tipo de consultas. Me dijeron que tengo enfermedad pélvica inflamatoria, me dijeron que tengo endometriosis pélvica, me dijeron que tengo problemas de poliquistosis ovárica, me dijeron que tengo X, Y y Z. Una combinación que me gusta mucho utilizar es esta combinación, el GX-ASIS, 2 cápsulas cada 12 horas por 12 días. Es el mismo plan que yo utilizo en el detox. ¿Mm? Es justamente el mismo plan. GX-ASIS es una combinación. Ahorita les voy a mostrar, les voy a recordar nuevamente los componentes del GX para que ustedes sepan por qué tiene muy buena actividad antibacteriana. La fibra me gusta, ¿por qué? Porque la fibra limpia el intestino, limpia el colon y promueve peristaltismo intestinal. Entonces, en la medida que nosotros podemos desocupar el colon y mantener un buen hábito digestivo, obviamente que la digestión no se va a convertir en un estimulador de dolor y de inflamación. Muchas mujeres sienten más dolor y más inflamación cuando tienen deposiciones dolorosas, cuando tienen constipación intestinal, que el intestino de alguna manera se inflama. Recuerden, todos esos órganos están sobrepuestos los unos con los otros. Si hay inflamación en el uno y ese tiene un cierto grado de tráfico, de tránsito intestinal, pues lógicamente que va a afectar también y ese dolor va a terminar irradiando toda esa cavidad que tenemos en el abdomen. Entonces, por eso es importante agregar la fibra, enzimas digestivas, me gustan mucho las enzimas, porque ayudan en ese proceso de absorción, digestión y eliminación de los diferentes componentes de la alimentación. El Sendocrine Complex es otro producto que me gusta mucho porque contiene una mezcla de hierbas. Dentro de ellas está el diente de león o el Taraxacum officinalis. Dentro de ellos también está un poco de fibra psyllium husk, que es la fibra inocua que ayuda también a mejorar los procesos de la digestión. Contiene también el cardo mariano, que es el milk thistle, que contiene la silimarina, que es un muy buen descongestionante hepático. Contiene el rubibarbo, que también es un laxante herbáceo natural, y eso hace que esa combinación de diferentes hierbas ayuden a mejorar mucho tanto el proceso digestivo como disminuir la inflamación. En la medida que le ayudamos al cuerpo a eliminar toxinas, estamos ayudando a eliminar inflamación en el proceso. El PBACIS, ¿por qué me gusta incluir los probióticos? Porque de alguna manera lo que necesitamos es equilibrar también la flora bacteriana. Recuerden que la gran mayoría de las bacterias que nosotros tenemos en el cuerpo, incluida la clamidia y todo este tipo de bacterias, muchas de esas bacterias hacen parte de las bacterias que juegan en la microbioma intestinal. El trabajo es procurar mantener el equilibrio de todo este tipo de bacterias que hacen parte de esa microbioma intestinal. Si nosotros podemos lograr controlar este tipo de procesos, entonces vamos a, de alguna manera, prevenir que en el futuro vayan a haber más problemas. Ahora bien, una recomendación, y esto se lo aprendí a mi profesor de ginecología, el doctor Cabal. Siempre que trate a la mujer, trate al hombre, a la pareja sexual. Y hágales que les quede bien claro de que es importante de que tengan, que sean monógamos y segundo, que tengan un cierto grado de higiene sexual en el transcurso de sus relaciones tal y como las están manejando. El aceite de limón es otro aceite también que me gusta mucho incluirlo porque ayuda en muchos procesos metabólicos
etcétera. Bueno, entonces este sería el tratamiento que yo le recomendaría a una persona que tiene enfermedad pélvica inflamatoria. Si ustedes se dan cuenta, la dosis del GX la aumenté. ¿Por qué? Porque ya tenemos presencia de bacterias. La fórmula del GX contiene especialmente un ingrediente que se llama el orégano. El orégano es clave porque el orégano, si bien es cierto, es un aceite esencial y de los componentes que contiene el orégano, el más importante y el que nos interesa más es el carbacrol. El carbacrol encontró, por ejemplo, que incrementaba la integridad de la barrera intestinal y aparte de eso, en los estudios que se han hecho con el carbacrol ha demostrado que el carbacrol tiene la capacidad de poder ser un bactericida y un bacteriostático muy importante. Quiere decir que mata bacterias y detiene el crecimiento de bacterias. Tiene un mecanismo de acción muy bien documentado por todo lo que hay en investigación científica desde el punto de vista de la capacidad que tiene el orégano y de hecho algunos de la familia. ¿Por qué me gusta la fórmula del GX? Porque el GX contiene orégano y oil, la melaleuca, contiene limón, contiene lemongrass o la hierba de limón, contiene el tomillo. El tomillo es de la misma familia del orégano, de los timoles, y contiene menta. Entonces, esto hace que esta fórmula, si nosotros la sugerimos doble dosis diaria, tenga poder antibiótico. No es lo mismo cuando la recomendamos para el Helicobacter pylori o para una gastritis, que se toma el GX únicamente 2 capsulitas por la mañana durante 10 o 12 días. En este caso estamos tomando 2 capsulitas cada 12 horas por 12 días. ¿Listo? Cada gota de aceite esencial tiene en promedio 45 miligramos del componente activo. Eso es muy interesante. Entonces, cada una de estas capsulitas completa 250 miligramos de los componentes activos que tiene el aceite esencial. Entonces, queremos tener una dosis para poder tener efectividad y poder tener el resultado que nosotros esperamos de acuerdo a la dosis. Bueno. También se encontró que el aceite esencial de orégano era suplementario e incrementaba la barrera intestinal. El GX, como les digo, es un producto muy interesante porque contiene esta mezcla de aceites esenciales. Hace que definitivamente el producto tenga muy buen perfil antibiótico. El tea tree y la melaleuca, ustedes saben que es otro excelente bactericida bacteriostático. Ahora, una cualidad que tiene muy importante el tea tree oil es que es un producto antimicótico, entonces evita el crecimiento de levaduras y hongos. Esto tiene que ver mucho con enfermedades del aparato reproductor femenino. Generalmente estas enfermedades son mezcla de varios tipos de bacterias. Ojalá que siempre que uno se infectara de una sola bacteria. Pero tristemente lo que sabemos es que generalmente se convierte en un caldo de cultivo en donde pueden crecer diferentes tipos de gérmenes o patógenos que hacen muchísimo daño a toda la barrera del sistema inmunológico y especialmente producen inflamación, producen dolor y si no lo tratamos puede producir daño crónico a lo largo de la vida de la persona. Se utiliza para tratar y curar infecciones producidas por levaduras y hongos, especialmente conocida como la candidiasis, que es el crecimiento excesivo de levadura dentro del intestino grueso, pero lo que es interesante es que cuando lo estamos tomando internamente, pues obviamente que el producto llega a todos los lugares en donde nosotros esperamos que llegue. Entonces, eso es una parte muy importante. La inflamación es una pesadilla para la salud. Y si bien es cierto, el tema de la charla de hoy era inflamación pélvica inflamatoria, pero esa inflamación pélvica hace parte de todo el componente que tiene que ver con la inflamación. Y es el proceso que las células del sistema inmunológico atacan a las bacterias o a los virus invasores. De esta manera eliminan la destrucción de tejidos que causan e inician el proceso de reparación. La fuerza del cuerpo, la inflamación puede provocar enrojecimiento, hinchazón, calor y dolor.
Los expertos explican los diferentes tipos de inflamación y los riesgos potenciales y brindan consejos como dormir bien, alimentos integrales, ejercicio, para que pueda desaparecer la inflamación. Se ha demostrado el vínculo de cáncer con enfermedades autoinmunes. De hecho, hay varios estudios que muestran que las mujeres que desarrollan enfermedad pélvica inflamatoria crónica tienen más probabilidades, aumentan el doble la posibilidad de desarrollar algún tipo de cáncer dentro de sus órganos reproductores femeninos. La inflamación es un proceso que ayuda al cuerpo a combatir infecciones, lesiones, pero que si no se controla puede desencadenar en procesos autoinmunes y otras enfermedades graves. El consejo de los expertos para reducirlo incluye reemplazar alimentos procesados con alimentos integrales, fortalecer la inmunidad, controlar el estrés y hacer ejercicio y dormir. Eso tiene mucho que ver con nuestra pirámide del bienestar, ¿se acuerdan? No es cuento. Lo que hemos venido hablando acerca de la salud fundamental no es una historia que nos hemos inventado, no. Lo que pasa es que tiene todo el sentido común. Y el mejor sentido común es el que podemos nosotros aplicar justamente para ayudar a solucionar los problemas con los que tiene que lidiar la integridad de la salud de los seres humanos. La inflamación es una parte normal de las lesiones. Nuestro sistema de defensa, perdón, actúa especialmente contra estos procesos. Si la inflamación se vuelve crónica, entonces el problema puede permanecer durante meses o años. Algo muy interesante es que cuando nosotros utilizamos los probióticos, la fórmula del PBACIS, por 90 días, como ustedes se dieron cuenta en la recomendación que les doy, yo siempre dejo el PBACIS por 90 días. Eso nos da la oportunidad de poder reconstruir la microbioma intestinal y adicionalmente nos da la oportunidad de poder estimular nuestro sistema inmunológico para que el sistema inmunológico tome cartas en el asunto y comience a mejorar el proceso crónico inflamatorio que está teniendo en ese momento las células del cuerpo, en este caso, las células del aparato reproductor femenino en la enfermedad pélvica inflamatoria. Pero es una parte muy importante. Otra parte que es clave también es que la mujer puede hacer baños vaginales mezclando agüita tibia simplemente y poniéndole 4 o 5 goticas de aceite de tea tree y aplicar esa ducha vaginal, hacer para mantener toda el área limpia. Y como les digo, la otra recomendación que es clave, que es muy importante, es que el tratamiento se lo haga la pareja y persona, la mujer en este caso. Ahora, en el hombre, ¿qué pasa con la clamidia? El hombre normalmente es un portador asintomático de la clamidia. Digamos que la ventaja que tiene el hombre es que los órganos sexuales del hombre son externos. Entonces, como de alguna manera el hombre puede mejor hacer higiene de sus órganos genitales, lógicamente que puede más fácil barrer y limpiar la clamidia. La mujer, tristemente, como tiene órganos genitales internos, pues lógicamente que el aseo se convierte en un problema más complicado. Entonces, por eso les decía, gran parte del éxito de estos tratamientos depende de que las personas sean muy eficientes en la higiene de la sexualidad. La higiene sexual es clave. Antes y después de tener las relaciones sexuales es importante que haya limpieza, que haya higiene, que haya aseo, que sean relaciones normales y siempre antes y después es importante que los dos tengan esa precaución de tener aseo y de tener un poco de limpieza en el área genital especialmente. Porque lógico, en el intercourse se genera un caldo de cultivo. Gran cantidad de bacterias de uno y del otro van a comenzar a interactuar. Parte de la microbioma intestinal. Entonces es importante que eso se tenga cuidado y que de alguna manera nosotros podamos prevenir ese tipo de procesos. Creo que se me fue la cámara, pero esperen a ver si yo puedo solucionar aquí el problema. Eh, bueno, el caso es que, bueno, creo que hasta aquí hablamos.
de la enfermedad pélvica inflamatoria. Déjenme ver si puedo. Ok, ya puedo iniciar el video. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta o tienen alguna inquietud o si quieren ustedes eventualmente hacer algún comentario o alguna cosa, me parecería que es importante. Silvia, Sí, buenas tardes, doctor. Mire, mi hija Noemi, ella, este, ella era casada, ¿verdad? Porque ya su marido falleció. Entonces, hace 2 años que murió su esposo, pero desde entonces le quedó como una bacteria porque tiene un olor feo y aparte se inflama demasiado. Entonces ya. ella fue con la ginecóloga hace 2 semanas, después de 2 años, fue hace 2 semanas, y le dio unas pastillas y se inflamó completamente todo su cuerpo y le dolía la cabeza, tenía náuseas, pero dice que el olor desapareció, pero eso duró 2 años el olor bastante, aparte que su pareja tenía relaciones con muchas mujeres, pero tal vez es lo que usted está diciendo, ¿verdad? A lo mejor no tenía aseo o le transmitió el virus, pero Miren, hace, es muy común. Hay tres tipos de bacterias que producen este tipo de enfermedades y de infecciones de transmisión sexual. Como les digo, no necesariamente tienen que ser enfermedades venéreas, pero puede ser una, la tricomona vaginal. Dos, hay un parásito que se llama la Gardnerella vaginal. La Gardnerella es un parásito que tiende a producir un flujo con un olor muy molesto. Es un olor muy molesto. Eh, Cuando usted tiene que hacer, hubo una época que tuve que trabajar en Colombia en la Secretaría de Salud del distrito, en un centro especial que se llamaba la Unidad espera, me den Antivenérea una de galletita, espera. un barrio en Bogotá que se llama el Samper Mendoza y llegaban una gran cantidad de mujeres de la vida alegre. Entonces tenían que ir allá a hacerse en sus frotis y se les tenía que poner un sello para que pudieran ellas seguir trabajando. El caso es que era muy común encontrar ese olor cuando las personas tenían Gardnerella vaginal. Yo le recomendaría, dígale a su hija que se haga este tratamiento, que se haga los baños vaginales con el titro y tal y como yo se lo indiqué, y evolucionada después de 90 días. Después de 90 días tiene que estar bien. Una vez termine con todo el tema de los probióticos y toda esa cosa, si en este momento ella es viuda y no tiene ninguna clase de actividad sexual, va a ser muy buena para ella que de alguna manera pues se limpie bien y mire cómo reaccionan sus órganos genitales. También es importante que se haga una citología vaginal, un papanicolao. Aquí en Estados Unidos se le llama un papanicolao, pero en muchos países simplemente hacen una citología vaginal para mirar la forma de las células del cuello uterino. Eso ayuda de una manera importante a poder establecer muy bien la salud del sistema reproductor en la mujer. Entonces, hacer una citología y hacer un frotis si todavía hay flujo, eso después de que se haga el tratamiento, esperar más o menos 45 días para poder hacer eso y de esa manera lo puede hacer, ¿vale? Creo que Rosa tiene una pregunta también. Tiene la mano levantada, Rosita. Ya puede bajar la mano. Doctor, muy buenas noches. Quería preguntar, por favor, para las chicas adolescentes, por ejemplo, yo le doy el Clarisage cuando tiene los cólicos. Sí. ¿Es recomendable darle una vez o 2 veces? Yo siempre le pongo tópico y le doy una gota. Solamente lo doy como 2 veces. ¿Eso está bien? Sí, está bien. Usted le puede poner una o dos goticas en la parte por debajo del ombligo, toda esa parte del bajo vientre. Le puede poner dos goticas por la mañana después de la ducha y dos goticas por la noche antes de acostarse y eso estaría perfecto. No hay ningún problema con la aplicación del Clarisage. Sí, sí, cuando las mujeres jóvenes tienen muchos problemas con los periodos, tienen menstruaciones dolorosas, tienen demasiado flujo, menstruaciones abundantes, tienen demasiado cólico, es muy importante también hacer un programa de detox,
si usted le puede recomendar ese programa Detox a una niña de 14, 15, 16 años, sería buenísimo porque las niñas pudieran generar un muy buen hábito y un muy buen cronograma dentro de sus periodos menstruales y adicionalmente pudieran también tener muy buen resultado en el largo plazo. Acuérdese que una mujer está menstruando en promedio desde los 12, 13 años hasta los 50, 55, en algunos casos hasta los 58 años. Entonces, si ustedes pueden comenzar de una manera profiláctica, por higiene, hacer un buen detox cada año en todas las mujeres, sería ideal, sería excelente, porque eso ayuda a mejorar general, es una manera integral de poder abordar no solamente los procesos digestivos, sino también todos los procesos que tienen que ver con el aparato reproductor femenino. Gracias, doctor. Con mucho ¿Alguna otra gusto. pregunta, chicas? Dice el chat. ¿Puedes tratar un poco el tema del Helicobacter? Tengo una amiga que lleva años tratando de curarse, incluso le da miedo quedar en embarazo por este problema. Ya, Doctor, una claro que pregunta, sí. perdón. Sí. Este, Bueno, el problema vaginal también bien puede ser por que usa mucho pantalón o no. no. Le digo, hay tres entidades que pueden producir las infecciones vaginales. Una es una bacteria que se llama la Chlamydia trachomatis. Dos, eh, discúlpeme. Una es la clamidia, dos es la tricomona vaginal y tres es un parásito que se llama la Gardnerella vaginal. Gardnerella con doble L. Generalmente los problemas de infecciones son producidas por bacterias, no porque usted use un pantalón muy apretado, porque use un blue jean o porque use un legging o porque use un vestido de baño. Ahora, en estos días inclusive estaba leyendo un reporte que sacó un ginecólogo muy importante, miembro de la Sociedad Americana de Ginecología, y decía que uno de los problemas que tienen algunas mujeres, sobre todo las mujeres que hacen natación, es que se quedan mucho tiempo con su vestido de baño húmedo. La humedad en el área vaginal puede generar crecimiento de levaduras y hongos. Entonces eso está relacionado con candidiasis en mujeres que son nadadoras o que dedican mucho tiempo a estar en piscina. Entonces, como recomendación es que después de que terminen de hacer su actividad deportiva en la piscina, de nadar y la cosa, se cambien, se sequen bien y no debería haber ningún problema. Pero les digo, la ropa no tiene nada que ver con la infección. La infección es producida por bacterias o por parásitos. Hay dos bacterias, clamidia, tricomona vaginal y el parásito se llama la Gardnerella vaginal. Ustedes pueden revisar en Google, coloquen el nombre y miren todo lo que le habla de esas bacterias y es un montón de información lo que van a poder aprender. Ángela había Ah, alzado la mano. ¿cómo dices? Ángela había alzado la mano. Ok, Sí, Angelita. le estaba escribiendo, mejor lo escribo. Ah, Es bueno. que, doctor, le quería comentar que yo en mi tercer hija tuve una cesárea y este mes empecé a hacer ejercicio, ¿sí? Y cuando corro hay molestia como en la parte baja. Yo fui al médico y me dijo que eso era normal, Ya, ¿sí? Eh, pero no sé si pues es mi primer cesárea. sí, Entonces yo estuve mirando en internet y decía que eso se tomaba hasta 3 años, el poder cicatrizar completamente, etcétera. sí. ¿Y Entonces, es tu primer hijo o ya antes has es tenido mi otros? tercer hija, Tu tercer hija y es la tercera la, nació con cesárea. Las y últimas, las las primeras dos nacieron en partos normales, partos vaginales. normales, Ok, sí. ya. Bueno, puede ser que haya un poquito de problema. Lo importante es que puede que sienta molestia, pero mire, acuérdese que una cosa es molestia, otra cosa es dolor.
Ok. ¿sí? Una cosa es que usted le moleste y sienta que como que hay algo ahí No, que hombre, es hay, que es únicamente cuando corro. O ya, sea, yo camino, puedo hacer abdominales, absolutamente todo y perfecto. y no siente dolor ni molestia. Nada, nada. Pero Y cuando corro es que siento ahí como raro. es una molestia, entonces no es un dolor. Mire, yo le recomiendo, siga estando alerta al proceso. Lo otro que puede hacer es busque su ginecólogo, dígale que le haga una citología vaginal y que mire que le haga un frotis. Un frotis vaginal son dos exámenes sencillos, son dos exámenes no invasivos, superficiales, y con esos dos exámenes, si están normales en la Todo citología que está le digo, normal, todo está ok, normal, ya me lo... en la citología, ¿usted qué mira? Usted mira la forma de las células. Si las células tienen buena forma, quiere decir que está bien. En el frotis, usted lo que mira es en la secreción que puedan producir las células, si crece alguna bacteria. Entonces, si el frotis está limpio y también está normal, entonces no hay por qué preocuparse. Espérese los 3 años a ver si de pronto la molestia le mejora o puede que pase simplemente. ¿Listo? Ahora, voy a responder Vale, doctor. Gracias. con gusto, le voy a responder la pregunta del Helicobacter pylori y les voy a contar una historia muy interesante acerca del Helicobacter pylori. No sé si ya les conté la historia o porque esta historia la he contado muchas veces. Eh, hace más o menos 35 años se diagnosticaba una enfermedad que se llamaba las úlceras, ¿se acuerdan? Ajá. La úlcera se caracterizaba por dolor en la boca del estómago, sensación de pesadez, malestar, inflamación en el abdomen, etcétera, etcétera. En esa época se diagnosticaba como una úlcera. ¿Y qué era una úlcera? Era más fácilmente una lesión que se producía en las paredes del estómago. Hasta ese momento se creía que esa lesión que se producía en las paredes del estómago era una lesión que se producía por el ácido clorhídrico que producen las células del estómago, ¿no? Entonces, claro, en un sitio en donde hay demasiada acidez, pues era fácil de que de pronto la pared del estómago se lastimara o se irritara por toda esa cantidad de ácido que producen las células parietales del estómago y entonces que se produjera ese tipo de lesiones. Las úlceras se trataban con antiácidos, había un líquido blanco que era como una leche que le llamaban milanta, se utilizaba también la leche de magnesia, se utilizaba también después un medicamento que era la ranitidina y la famotidina y la simetidina y era para disminuir la cantidad de ácido. Eso era hace 35 años. Y casi que el 70% de las personas que tenían úlceras terminaban en una sala de cirugía. Porque terminaba tanto, era tan grave el problema que decían, no, eso lo que hay es que cortar un pedazo del estómago. Mejor dicho, el pedazo que está irritado, ese pedazo que está inflamado, hay que cortarlo. Y entonces ahí volvemos y unimos lo otro, era como quitarle una bota a un pantalón. Era quitar un pedazo y ya, listo. Resulta que después de esto, más o menos hace unos 28 años, se comenzó a hacer un procedimiento que era la endoscopía de vías digestivas. ¿Qué era la endoscopía? Era que pasábamos un cable con una cámara y lo introducíamos por la boca y llegábamos hasta la base del estómago y podíamos ver con la cámara las diferentes partes. Pero además de ver, también podíamos hacerle un pellizquito a la pared del estómago, sacar una muestra y ponerla en un microscopio. La sorpresa más grande que encontramos cuando hicimos ese procedimiento de sacar un pellizquito de la piel del estómago y ponerlo en un microscopio es que ahí teníamos bailando a una bacteria y esa bacteria se llama el Helicobacter pylori. Entonces, desde ese momento se cambió completamente la percepción de la enfermedad. Dijeron, no, 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 no es una enfermedad producida por ácido, es una enfermedad producida por una bacteria.
Entonces, hasta ese momento se le decía a la úlcera, se le llamaba enfermedad acidopéptica. Pero después de ese descubrimiento, del descubrimiento del Helicobacter, la enfermedad terminó llamándose gastritis producida por Helicobacter pylori. Y se comenzó a tratar esa gastritis como una enfermedad infecciosa. Ya no era una enfermedad ácida, era una enfermedad infecciosa. Cuando se comenzó a tratar la enfermedad como enfermedad infecciosa producida por bacterias, como lo que les decía ahora antes, cuando hablábamos de las enfermedades vaginales, no se producen por la enfermedad pélvica inflamatoria, no se produce por los blue jeans apretados o no, 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 se produce por bacterias, por una infección. Lo mismo, en este caso, la gastritis y las úlceras se producían por bacterias. Entonces, cuando se empezaron a tratar las bacterias con antibióticos y toda esa cuestión, se dieron cuenta de que el 70% de cirugías se disminuyó apenas al 10% de cirugía. Entonces, un descubrimiento que cambió completamente la percepción del manejo de las úlceras y de los problemas gastrointestinales. Una vez comenzamos a entender que el Helicobacter pylori era una bacteria que la podíamos destruir, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer. ¿El problema cuál fue? El problema es que cuando se desarrolló el tratamiento, le mandábamos a los pacientes 4 diferentes tipos de antibióticos. Le mandábamos a los pacientes un antibiótico que se llama metronidazol, otro que se llamaba amoxicilina, otro que se llamaba subsalicilato de bismuto y aparte de eso le dábamos un antiácido. Entonces, de alguna manera decíamos, bueno, si no matamos la bacteria, matamos al paciente, Controlamos. pero con todo ese montón, con el montón de antibióticos, pues obviamente el tratamiento era muy agresivo, pero lo que pasaba era que el Helicobacter no era fácil de morir. Después de 38 años, de 28 años, perdón, que han pasado, hemos evolucionado un montón. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que el Helicobacter es una bacteria parte de la microbioma intestinal. Y el hecho de que crezca la población de Helicobacter quiere decir que hay una disbiosis. ¿Qué quiere decir? Se perdió el equilibrio dentro de la microbioma. Y el Helicobacter comenzó a crecer y comenzó a producir este tipo de irritación gástrica. Si hacemos el mismo tratamiento que les recomendé para la enfermedad pélvica inflamatoria, en el caso del Helicobacter, vamos a tener el mismo resultado. Vamos a poder controlar el crecimiento del Helicobacter. Y si suministramos los probióticos de la misma manera que lo estamos suministrando para la enfermedad pélvica inflamatoria, vamos a lograr equilibrar la microbioma intestinal y vamos a lograr mantener el balance. Quiere decir que mejoramos la disbiosis dentro de todo este proceso que tiene que ver con la gastritis y la enfermedad pélvica. Perdón, la gastritis erosiva producida por Helicobacter pylori, a lo mismo que como podemos nosotros reducir la enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, de esa manera podemos utilizar lo mismo, es como, es igual, o sea, el tratamiento para una infección en una uña que se utiliza amoxicilina o ciprofloxacina o penicilina, es el mismo tratamiento que utilizamos para una infección en una muela, por ejemplo, cuando tenemos un acceso, que el odontólogo le dice, oye, tómese amoxicilina o ciprofloxacina, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque los agentes son bacterias. El aceite esencial de orégano, el tomillo, el lemongrass, el mismo limón y la menta han demostrado que esa combinación tiene un excelente perfil antibacteriano. Hay muchos estudios que soportan esto que yo les estoy diciendo. De hecho, hay un video muy interesante que anda rodando ahora por redes sociales. Un estudiante de bachillerato inclusive hizo una análisis acerca del poder del orégano y demostró que era más fuerte que inclusive muchos de los antibióticos que conocemos. Y lo comparó con la penicilina, con las cefalosporinas, etcétera. Yo no lo tengo en un video hecho por un influencer, pero lo tengo dentro de la investigación clínica de aceites esenciales. Hay
hay un artículo completo muy bien escrito que inclusive lo publicó la Universidad de Antioquia en 1998 acerca del aceite esencial del orégano y la capacidad que tiene de poder ser un excelente antibiótico. Entonces eso es muy bueno. Sí, dígame, Germán. Mi hijo lleva 2 semanas, va para 3, que bronquitis, o sea, le dio una infección respiratoria terrible. Duró 3 o 4 días tomando el antibiótico que le mandó el doctor, el médico de familia, y yo empecé a hacerle el que dijo el doctor, 2 gotas de orégano y 2 gotas de tomillo cada 6 horas. Lleva 3 días y está, lo que no hizo en 8 días, lo he logrado yo en 3 días. Oh, es perfecto, es perfecto. Hay un programa muy interesante que yo recomiendo en casos de niños que tienen sinusitis y pues entendiendo que muchos de los niños no pueden consumir las cápsulas, entonces yo les recomiendo, voy a buscarlo aquí, se los voy a poner aquí en el chat. Eh, Les recomiendo justamente miren, los aceites esenciales, especialmente para que se los podamos dar a los niños. Y esa recomendación se la podemos dar a los muchachos desde que tienen 3 o 4 años de edad sin ningún problema. Mire, esto es en medio vaso con agua, vas a poner 2 gotas de orégano, 2 de peppermint, 2 de lemongrass, 2 de tea tree, 2 de limón, 2 de tomillo y le va a dar a beber cada 12 horas por 10 días. Esa es una recomendación muy buena que yo se la recomiendo normalmente a las personas cuando tienen procesos infecciosos, o bien sea sinusitis, bronquitis, amigdalitis, otitis, etcétera, etcétera. Eso es clave porque de esta manera uno ataca las bacterias que producen, en este caso, la infección y la enfermedad, y lo mejor es que no utiliza antibióticos que de alguna manera le pueden producir eh, alguna clase de resistencia bacteriana al antibiótico. Y esa fórmula, si ustedes se dan cuenta, es básicamente la misma fórmula del GX, solamente que lo que hice fue disminuir un poquito la dosis de lo que tiene la cápsula para que la podamos adaptar en un niño que sea de uno o perdón, de 3, 4 años de edad en adelante. Ahí está, ahí la puse en el chat. Vamos a poner 2 gotas de orégano, 2 gotas de peppermint, 2 gotas de lemongrass, 2 gotas de tea tree, 2 gotas de limón, 2 gotas de tomillo. Las disuelve en un vaso, en medio vaso con agua y se la bebe por la mañana y vuelve y lo hace por la noche y lo hace por 10 días. Eso es todo lo que hay que hacer. Bueno, por ahí alguien más me levantó la mano. María Teresa Ah, levantó la mano. María Teresa, cuénteme. Hola, hola, hola. Qué pena, me había perdido el micrófono. Sí, doctor, buenas tardes. Me gustaría como saber usted lo que dio lo del lavado vaginal y tomar, es como para las que tienen ya un problema en sus órganos genitales. ¿Qué otro lavado y con qué aceite se puede uno asear y cada cuánto? Hacer una ducha. Yo la ducha vaginal solamente la recomiendo con 4 gotas de tea tree más el agua. Usted lo puede poner medio litro de agua, 4 gotas de tea tree. El agua puede ser tibia y simplemente hace una ducha vaginal externa eh, 1 o 2 veces al día. Si el problema es muy grave, lo puede hacer 2 veces al día, en la mañana, antes o después de la ducha y en la noche antes de ir a dormir. Y algo que también es muy importante, cuando tenemos o sabemos que tenemos una infección por enfermedad pélvica inflamatoria, por clamidia o por lo que sea, es clave que no haya relaciones sexuales. Y como les digo, que la pareja se haga el tratamiento al mismo tiempo. Una vez la mujer no tiene síntomas y se supone que está bien, entonces ya en ese momento puede volver otra vez a retomar el tema de la actividad sexual. Pero al menos durante el tiempo de que la mujer está haciéndose el tratamiento es importante. Uno, que la pareja haga tratamiento. Dos,
que eviten al máximo las relaciones sexuales y tres, no tener promiscuidad sexual. Entonces, que sean monógamos. ¿Listo? Ni tanto la mujer como el hombre. El hombre es el que muchas veces es más sinvergüenza, pero es importante bueno, que tengan esa precaución. Eso es clave. Sí, doctor, una pregunta también o como algo, un comentario. Cuando tuve el embarazo del tercer niño, ya hace 18 años, tuve sobre, llaman hongos. Y el doctor me explicó en ese tiempo, fue una multiplicación de hongos y ahí entendí que sí, él me explicó que nosotras somos húmedas y que de las 2 horas que uno nace como mujer, ya produce el hongo, está produciendo hongos. Y Mm. entonces, bueno, a mí me dio infección urinaria en el embarazo, entonces se me multiplicaron y más con el antibiótico que me mandaban. El Entonces antibiótico alimenta los hongos. Ese es otro problema. Entonces él me combatía la infección urinaria y se me multiplicaban los hongos. Entonces también tuvo que ver con mi esposo, le mandó unas pastas a él porque decía que ambos teníamos eso y que ambos teníamos como una purga, se puede decir, yo la entendí así, ¿no? Como que los dos desparasitarnos, pero sí, lo de los hongos se multiplicaron con el antibiótico y pues sí estuve internada y hospitalizada fue por eso, por la infección urinaria que arriesgaba el aborto. Y de hecho, mire, una anécdota también, trabajando todos estos años que yo tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Cabal, él, por ejemplo, le recomendaba a las mujeres, después de que les hacían su citología vaginal cada año, que era un examen de rutina, entonces le recomendaba profiláctico, ojo, sin que hubiera infección, solamente para prevenir que por el hecho de que la mujer fue al examen y se le introdujo un espéculo y se hizo un tacto, a pesar de que fueron con guantes, se supone que los guantes son estériles, se supone que el espéculo es estéril, es desechable, usted lo usa una vez y lo bota y no lo vuelve a usar, y la próxima vez para la próxima paciente usted utiliza uno nuevo a pesar de todos esos cuidados de higiene, entonces el ginecólogo después del examen le dice a la señora, mire, le va a recomendar estos óvulos para prevenir que no se vaya a infectar. Los óvulos son para evitar hongos. Y adicionalmente le dice, y le voy a mandar estas 10 pastillitas de amoxicilina para evitar de que alguna bacteria se le vaya a meter. Entonces, el antibiótico es para tratar de matar las bacterias y los óvulos es para evitar el crecimiento de los hongos que le va a producir los antibióticos que le dio para supuestamente matar las bacterias. Entonces son de las contradicciones de medicina que usted dice, Dios mío, es que tantas cosas que estamos haciendo mal. Como les digo, mire, si nosotros hoy en día que tenemos la oportunidad de poder conocer estos recursos naturales, que son chéveres, que son puros, que son inocuos, que aparte de eso demuestran la efectividad de los componentes, pues es simplemente sentido común el que uno diga, mire, yo puedo hacer esto y me puedo cuidar y me puedo tratar de esta forma sin tener que afectar mi salud por los efectos secundarios que me puedan producir los otros tratamientos. La historia de los antibióticos es una historia muy bonita porque ustedes saben que la penicilina y las cefalosporinas fueron descubiertas por accidente por Alejandro Fleming hace ya más de 150 años, pero son unos hongos, es el penicillinum y el cephalosporum. Esos dos hongos son los que demostraron que son capaces de matar bacterias. Pero obviamente, como esos antibióticos los extraemos de los hongos, pues adivinen qué, ellos son la Para semilla llenar de hongo. para sembrar más hongos. Ahora, le cuento otra historia. La cándida, que es el hongo que tenemos todos los seres humanos, es parte de la microbioma intestinal porque dentro de nuestra microbioma tenemos que tener levaduras para ayudar a fermentar algunos alimentos y poderlos descomponer. Por eso es que es tan importante la microbioma. Nunca habíamos entendido tan bien la microbioma como la hemos aprendido a entender durante los últimos 30 años.
Todos estos procesos de disbiosis, todos estos procesos de probióticos, etcétera, etcétera, hoy en día tienen muchísimo sentido cuando uno comienza a entender la utilidad que Microbioma. tiene la microbioma intestinal. Bueno, oiga, son las 2 de la tarde, 8 minutos, las tengo que dejar. Doctor, mil gracias. Nos vemos el mes entrante. Gracias a las personas que tomaron el tiempo para conectarse. Buenas noches. Muchas gracias. Noches, gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Oye, feliz tarde. Gracias, doctor. Lo mismo. Atsamea Purín, Helma. Chao. Alpurisamea. Bye, bye. Bye. Gracias, bye.